Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del curso de Enfoque de Derecho sobre procedimientos parlamentarios. Mi nombre es Javier Albán. Voy a hablar hoy día un poco sobre el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral. Entonces, la idea es que primero voy a comentar un poco cómo es que tendría que interpretarse este artículo. Y claro, esto es discutible, pero acá les voy a presentar una idea de cómo podría interpretarse y luego más o menos cuáles son los pasos para que se aplique en el Congreso esto, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir una presentación y aquí está. Ok, espero que ya la estén viendo. Esta es una presentación simple. Digamos que el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente es un asunto complejo en la Constitución peruana, da para una discusión bien larga, no necesariamente se agota con lo que voy a comentar acá. Pero como esta es como es la idea de este curso, quiero presentar este procedimiento como, o sea, lo que quiero buscar es explicar cómo es que tendría que ocurrir en el Congreso, ¿no? Aunque para eso, en este caso especial, sí voy a tener que hacer un análisis previo de cómo es que tendría que interpretarse el artículo, porque eso es controversial en este caso, ¿no? No ocurre lo mismo con todos los otros procesos, aunque sí con algunos más, ¿no? Como ya vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero bueno, entonces el tema lo que ocurre es que en la Constitución, en el artículo 113, dice que el presidente de la República vaca por su permanente incapacidad moral, o física, declarada por el Congreso. Este es el único supuesto, el de permanente incapacidad moral, es el único de todos los supuestos de vacancia que no es 100% objetivo, ¿no? En principio, la idea de una vacancia, a diferencia de un procedimiento de destitución que implica una sanción, una vacancia o sea, implica que tú quieres declarar que algo ha ocurrido porque quieres reconocer un hecho para poder entonces reemplazar a esa autoridad que ya no está, ¿no? Entonces, si se muere, si se fuga, si renuncia y tú aceptas su renuncia, si algo objetivo ha ocurrido y digamos que ya no está, te has quedado sin cabeza de esa entidad o de o de ese organismo del Estado, entonces toca reemplazarlo. El punto es que hay un supuesto, este de aquí, el de incapacidad moral permanente, que no es 100% objetivo, sino más bien tiene algún grado de subjetividad que quien tiene que determinar eso es el Congreso, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo interpretar el 113.2, ¿no? De alguna forma, esto encierra dos preguntas. En un caso, podríamos pensar que el Congreso puede declarar una vacancia por cualquier cosa, ¿no? Siempre que tenga los votos, por lo que se le ocurra. Entonces es un tema de votos, como se ha discutido en algún momento, o algunas personas lo han planteado. O si es razonable pensar que no es que el Congreso puede declarar una vacancia por lo que se le ocurra. Digamos que si se pasó la luz roja a un presidente, el Congreso podría, si tiene los votos, decidirlo. O sería razonable pensar que solo se puede declarar la vacancia por incapacidad moral cuando se cumple con un criterio determinado, que además debe ser un criterio que pensemos que ese criterio debería aplicar a cualquier caso, a todos los casos, sea quien sea el presidente, no más allá de quién esté aquí, de quién esté ahí en este momento. Y bueno, en realidad entre estas dos alternativas, como me imagino tendrán un poco de intuición, en realidad la segunda es la más razonable, pues, ¿no? O sea, lo primero sería un criterio bastante arbitrario, no necesariamente es algo que podría encajar con el resto de normas de nuestro ordenamiento, no sigue necesariamente todos los principios democráticos que tenemos y de interpretación que tenemos para la Constitución, ¿no? No hay que leer las cosas artículo por artículo, sino que hay que entender la Constitución como un todo. Y entonces tendría más sentido pensar que la vacancia por incapacidad moral permanente se puede aplicar solo cuando se cumple algún criterio, ¿no? Hay que determinar entonces cuál podría ser ese criterio para poder aplicar la vacancia, ¿no? Y esto definitivamente es debatible. Lo ideal sería que el Tribunal Constitucional lo haya determinado ya, y entonces ahí habría una determinación oficial y ya no tendríamos que estar debatiendo cuál tendría que ser la interpretación correcta, ¿no? Pero como no tenemos eso, yo les voy a comentar una propuesta de interpretación que a mí me parece que es razonable. Ustedes, por supuesto, que pueden estar de acuerdo o no. En todo caso, lo que yo creo es que este artículo, como yo les decía, no se puede leer por su cuenta, independientemente, ¿no? Hay que tratar de entender el 113
en el contexto del resto de la Constitución y además tomar en cuenta algunas otras cosas que han pasado. Por ejemplo, una de ellas es que si uno se fija en qué parte de la Constitución es que está regulada la vacancia, ¿no? Han habido, por ejemplo, en algún momento congresistas que han tratado de cerrar este tema diciendo que la vacancia es una facultad del Congreso. Entonces no hay de alguna manera mucha discusión porque es un instrumento de control político del Congreso y siempre que hayan los votos ellos pueden decidir cuál es la vacancia, ¿no? Que se acercaría más a la primera definición que dimos, o sea, la primera alternativa que dimos hace un ratito. Pero no, eso, como veíamos, no parece ser lo más razonable, ¿no? Pero, y no solo no es lo más razonable, sino que cuando uno se fija en dónde es que está regulada la vacancia en la Constitución, no está regulada entre la lista de funciones del Congreso, tampoco está regulada en el capítulo que tiene que ver con las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? El capítulo 6 del título cuarto, sino que está regulada en el capítulo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahí es que está la vacancia. ¿Y por qué la vacancia está en el capítulo del Poder Ejecutivo y no en el del Congreso o en el de las relaciones del Poder Legislativo con el Ejecutivo, que es donde están los instrumentos de control político, como la censura, la cuestión de confianza, la disolución del Congreso, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la vacancia en principio es un instrumento que le tiene que servir al Ejecutivo. Tú no puedes, no podría pasar que ocurra que puede morir un presidente o puede renunciar un presidente y no haya forma de reemplazarlo. Tú necesitas una forma de poder decir, nos hemos quedado sin presidente, hay que renovarlo para que pueda seguir funcionando el Poder Ejecutivo. Y esa es en principio la idea de la vacancia por incapacidad moral. No, bueno, no de la vacancia por incapacidad moral, sino de la vacancia en general. Y entonces, la vacancia por incapacidad moral, bueno, hay que tratar de interpretarla tomando en cuenta que esa es la idea general de la vacancia, ¿no? Bueno, ese es un primer punto. ¿Dónde es que está ubicada? ¿Dónde es que está regulada? Está regulada como en el capítulo sobre el Poder Ejecutivo, porque en principio es un instrumento que le sirve al Ejecutivo. No está regulada entre las funciones del Congreso, como cualquier otra función normal del Congreso. Tampoco está regulada junto con la censura o con la cuestión de confianza. Además, como yo les decía, la Constitución no hay que leerla artículo por artículo, ¿no? Y uno de los artículos que hay que tomar en cuenta también es que la Constitución tiene este artículo que ya se ha discutido para otros temas, ha sido polémico más de una vez, digamos, en el debate público, que es el 117, y que dice que el presidente solo puede ser acusado por una serie de infracciones, ¿no? Traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso, salvo cuando es la disolución constitucional, o por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso, o del Jurado Nacional de Elecciones, o de los otros organismos del sistema electoral. Entonces, salvo por estos supuestos, no podría acusarse al presidente, ¿no? Y acá el término de acusar viene conectado con lo que dicen los artículos 99 y 100, que hablan de la acusación constitucional que se puede hacer contra una serie de autoridades, pero en el caso del presidente solo lo puedes acusar por estas cosas, ¿no? Entonces este artículo te dice que te está protegiendo al presidente con una valla muy alta. Es un artículo que de hecho muchas personas criticamos porque nos parece que es un artículo excesivamente protector del presidente. Este artículo en realidad debería flexibilizarse y ampliarse las posibilidades por las cuales se pueda investigar al presidente para hacerle un juicio político, ¿no? Que es lo que digamos, en principio se busca con este artículo, que pueda haber una acusación constitucional y luego un juicio político común, pero no está muy restringido. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos una constitución que protege al presidente a este nivel, ¿no? Que dice, ya, al presidente solo lo vas a poder acusar por estas poquitas cosas, tendría sentido que haya otro artículo en la Constitución, el 113, que diga, ya, pero salvo por esas cosas, por todo lo demás que a ti se te ocurra, también te lo puedes, digamos, también lo puedes hacer que salga de su cargo, ¿no? ¿Eso tendría sentido? O más bien tendríamos que creer que si es que al presidente se le va a declarar una vacancia por incapacidad moral, tendría que ser por algo similarmente grave a estas cosas, porque este es el estándar que está usando la Constitución, nos guste o no, para decir cuánto se tiene que proteger al presidente, ¿no? Esa es, digamos, una lectura que podría hacerse. Si tenemos este artículo que está diciendo que al presidente se le protege hasta este nivel,
Entonces quizá no sería tan coherente decir que el 113, bueno, abre la puerta a todo lo demás que se nos ocurra, sino que debería mantenerse pues algún criterio así que cumpla con que, ok, se podría declarar la vacancia por incapacidad moral permanente, pero tendría que ser por hechos graves. Eso sería coherente con la lectura completa de la Constitución. Además, otra cosa que podemos hacer es retroceder a ver cuál fue el debate en el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Y allí es interesante ver cómo después de que Chirino Soto había propuesto que la redacción quede como incapacidad física permanente o incapacidad moral, ¿no? De forma tal que la palabra permanente ya no esté al lado de moral, y eso hubiese flexibilizado la posibilidad de que el Congreso decida cuándo aplicarla. Pero ante esta propuesta que había hecho Chirino Soto, lo que responde Torres y Torres Lara, que era el presidente de esta comisión, fue esto, ¿no? Él se opuso a esa propuesta y dijo: durante el periodo de su aplicación, ¿no?, de este supuesto, en muchas oportunidades, parlamentarios con poca prudencia han amenazado constantemente con la aplicación de este inciso, con lo cual generaron permanente inestabilidad en los gobiernos, ¿no? Él creía que entonces tenía que estar la palabra permanente al lado de moral también, para que quede claro que el criterio tendría que ser muy alto, ¿no? Él decía: el concepto de incapacidad moral, así señalado en la Constitución muy genéricamente, puede desestabilizar a cualquier gobierno y consideramos que esto no es prudente. Por eso creemos que debemos regresar al concepto de que la remoción del presidente debe producirse cuando tiene incapacidad física o moral permanente, no por un acto que dé apariencia de incapacidad moral, sino que se presente como una persona que es permanentemente incapacitada moral, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba buscando. Chirino Soto ante esto retira su planteamiento, ¿no? Y luego insiste Torres y Torres Lara diciendo que si hay incapacidad, sea física o moral, esta tiene que ser evidente y no una mera declaración eventual como se ha estado produciendo en los 10 años de vigencia de esta Constitución, ¿no? Él se refería a la del 79. Concretamente, luego todos estos gobiernos, algunos congresistas amenazadoramente han utilizado este término y este dispositivo para crear tensión innecesaria, ¿no? Entonces, justamente lo que le preocupaba era que no sea usado como un instrumento, digamos, de control político más, ¿no? Que de alguna manera no quería que eso ocurra, ¿no? Otro hecho que tenemos que tomar en cuenta para cómo interpretar este artículo es el primer antecedente que se dio en la práctica con esta Constitución de esta vacancia por incapacidad moral, ¿no? Alguna gente ha propuesto que debería entenderse por incapacidad moral, incapacidad mental, por ejemplo, pero ya vemos que desde el debate constituyente no se tenía ese concepto. Tampoco es este concepto el que se llevó a la práctica en el primer caso en que se aplicó bajo esta Constitución, como digo, en el caso de Fujimori, que se le declaró incapaz moral permanente por, digamos, luego de lo que había ocurrido, luego de su viaje no se aceptó, o sea, luego de que se había fugado de la presidencia, luego del viaje a Brunei, no se aceptó la renuncia que él mandó y más bien se decidió vacarlo por incapacidad moral permanente, con lo cual el Congreso dejó claro que lo que había hecho era entender ellos un criterio de qué cosa era inmoral permanente, y entonces bajo ese criterio lo aplicaron, ¿no? No estimaron que había incapacidad mental o algo así. Y este caso, de hecho, no llegó a ser objetado por el TC, sino más bien que luego de que ya había ocurrido, el TC sí se pronunció en una oportunidad sobre la vacancia, no para dar un criterio claro, sino para decir que si es que se aplica la vacancia, bueno, aunque con esto sí deja claro que no es que el TC considere que la vacancia no se puede aplicar, ¿no? Pero él te dice, si es que se va a aplicar la vacancia por incapacidad moral, ello no podría significar que el más alto cargo de la nación pueda quedar vacante como consecuencia de mayorías simples. Entonces, por eso le exige al Congreso que si es que se va a aplicar este inciso, tiene que haber una votación calificada no menor de 2/3, ¿no? Entonces, la votación de 2/3 no existe por voluntad del Congreso, sino porque lo ha decidido así el TC. Entonces, ahora que ya hemos mencionado varios elementos que podrían considerarse para una interpretación de este artículo, ¿no? ¿Cuál podría ser de repente un criterio razonable que cumpla con todos estos elementos y que sea razonable para aplicar en el caso Fujimori, ¿no? Y que cumpla también con lo demás, ¿no? Con el criterio que se discutió en la Constituyente, con una lectura sistemática de la Constitución, ¿no? Y
lo que yo les quiero plantear, como les digo, lo ideal sería que el TC hubiese definido cuáles son unos criterios así objetivos para que eso sea lo oficial, pero esto no ha ocurrido todavía. Entonces, yo creo que podría derivarse de esto que les he contado y en realidad de un análisis un poco más largo, pero que no es el propósito de este video hacer este análisis, sino más bien comentar el procedimiento parlamentario. Entonces, por eso lo estoy diciendo así en resumen. Es que, a ver, primero deberíamos estimar que debe haber una infracción o digamos un delito flagrante, porque no se puede sancionar, porque también esto lo ha dicho el TC, por delitos que no pueden haber sanciones políticas por delitos que no han sido determinados por el Poder Judicial ya, ¿no? O sea, que ya no haya una sentencia firme. Digamos, por acusación constitucional no podría hacerse eso. Entonces lo mismo acá, ¿no? Si debería tratarse de una infracción muy evidente o en todo caso un delito flagrante o algo así, pero que sea extremadamente grave. Ese es el criterio número uno, que sea muy, muy grave. ¿Qué tan grave? Tan grave como las infracciones del artículo 117, para que sea coherente con el resto del cuerpo normativo, ¿no? Luego, la gravedad además debe ser de tal naturaleza que haga que sea evidente, casi objetivo, ¿no?, que la incapacidad para gobernar se ha tornado algo permanente. No hay esperanza de que vaya a cambiar esa imagen o eso que viene ocurriendo. No hay esperanza de que ya cambie más adelante. Ya el daño ha sido tal que la incapacidad para gobernar se determina como algo permanente, ¿no? Y la infracción o el delito flagrante, en todo caso, como mencionaba, tiene que ser algo que inequívocamente haya sido cometido por el presidente. No puede haber duda, no puede haber sospecha todavía de que quizás no fue el presidente, quizás está involucrado, pero no lo hizo él, ¿no? Tiene que ser muy evidente, todo muy obvio, ¿no? Estos tres criterios cumplirían con las cosas que yo les he propuesto antes, cumplirían con lo que se buscaba en el Congreso Constituyente, cumplirían con una lectura sistemática de la Constitución. El caso Fujimori cumple con estos criterios, ¿no? Se trató de, digamos, infracciones extremadamente graves, después se comprobaron delitos, pero en ese caso era ya evidente que habían infracciones extremadamente graves, ¿no? Se había ido del país y había anunciado que no pretendía regresar. Luego, la gravedad era de tal naturaleza que era evidente que esa incapacidad para gobernar se había tornado permanente. También, ¿no? También se cumple con eso. Y era inequívocamente algo cometido por el presidente de ese entonces, sí. Entonces, estos tres criterios se cumplen con el caso de Fujimori. La pregunta ya para otros casos, ¿no?, como el de Martín Vizcarra, o si es que esto aplicaría o no al presidente Pedro Castillo, o más adelante a otro presidente, ya, bueno, sería una evaluación que cada uno podría hacer, pero lo que tendríamos que hacer es evaluar si es que se cumplen con estos tres criterios. O en todo caso, alguien más podría plantear que deberían ser otros los criterios, no necesariamente estos que yo estoy planteando. Pero lo que sí me parece complicado sería decir que no es necesario que haya ningún criterio, ¿no?, y que cualquier cosa podría interpretarse como vacancia. Pero bueno, una vez en todo caso que ya hemos determinado cuándo es que puede aplicarse una vacancia, ¿no?, y hemos determinado un criterio que sea aplicable a todos los casos, a cualquier caso futuro, entonces ya ahora solamente toca ver cuáles son los pasos para aplicar una vacancia ya en el Congreso, ¿no?, como la parte del procedimiento parlamentario. Y bueno, aquí hay que acordarnos que el TC le había dicho al Congreso que tenía que regular, digamos, una votación calificada no menor a 2/3, y de hecho el Congreso hizo caso luego de eso y agregó un artículo al reglamento del Congreso, que es el 89A, en el cual allí se establece el procedimiento de vacancia digamos, del presidente por incapacidad moral permanente, ¿no? Y lo que se dice primero es que el pedido inicial de vacancia, cuando se hace, tiene que ser firmado por no menos del 20% del número legal de congresistas, ¿no? Y bueno, es un pedido que tiene preferencia en la orden del día, entonces debe dársele en principio prioridad. La cantidad de congresistas son entonces 26 ahora, ¿no? Para la admisión del pedido de vacancia se requiere además del 40%, un voto del 40% de los congresistas hábiles. Esto es para que el pedido sea admitido y entonces se inicia un procedimiento. Esto todavía no es que se inicia ya la vacancia, sino que, o sea, ya no es que se declara todavía la vacancia, sino que esto se vota por que se inicie el procedimiento, luego que alguien ha pedido el inicio, ¿no?
con 26 firmas, luego ahí tiene que haber un voto del 40% de los congresistas para que, digamos, pueda iniciarse ya el procedimiento de vacancia. Luego de eso, si ha sido positiva ese voto, el Pleno va a acordar el día y hora, ¿no? Que no puede ser antes del tercer día siguiente de la votación de que se ha admitido el pedido de vacancia, ni después del 10º día, ¿no? Salvo ahí un pedido especial de 4/5 partes de Congreso. Y si es necesario se llama una sesión especial, pero en todo caso tiene que ser en ese lapso en principio de tiempo. Y en ese día que se determina, el presidente va a tener la oportunidad de ejercer su defensa o ser asistido por un abogado, ¿no? Esta parte se ha creado porque, claro, hemos tenido que inventarnos este procedimiento porque en principio tenemos que dar una oportunidad para que quien ejerza la presidencia de la República pueda ejercer el derecho de defensa porque existe, el TC también ha dicho que tiene que haber debido proceso, incluso en los procedimientos parlamentarios, ¿no? En todo tipo de procedimiento como este tiene que respetarse el debido proceso y eso implica el derecho a la defensa. Lo normal, lo ideal sería que esto, o sea, digamos, el proceso en el cual hay más oportunidad para que esto sea con calma y con orden es el juicio político o el impeachment, ¿no? Por eso algunos proponemos que lo que debería hacerse en el futuro es ampliarse el 117 para que pueda hacérsele juicio político al presidente por más causales y vacancia dejarla solo en supuestos objetivos. Pero bueno, en todo caso, tenemos este procedimiento chiquito que implica alguna posibilidad de defensa para que pueda cumplirse igual de alguna manera con el debido proceso, aunque sea algo apurado. Y si recordamos, en el caso de PPK, por ejemplo, fue Alberto Borea, ¿no? Quien ejerció su defensa. En el caso de Vizcarra, fue el abogado Roberto Pereira en la primera oportunidad. En la segunda oportunidad también nombró un abogado, pero fue él mismo quien habló. Ya no habló un abogado en su nombre en la segunda oportunidad, ¿no? Cuando sí fue declarada la vacancia de Martín Vizcarra. Y bueno, luego de este ejercicio de defensa, hay una votación que para que se apruebe la vacancia se requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, ¿no? 87 votos. Y esta votación de 87 votos, de nuevo, no ha sido una decisión voluntaria del Congreso, sino que ha sido un pedido del Tribunal Constitucional. Y finalmente, simplemente hay que tomar en cuenta que la resolución va a regir desde el momento en que es comunicada, ¿no? O al presidente que fue vacado, o al presidente del Consejo de Ministros, o cuando se publique lo que sea que ocurre primero. Y ese es básicamente el procedimiento de lo que tendría que ocurrir en el Congreso, y con eso ya, digamos que se termina el proceso, ¿no? Un último detalle nomás que quería mencionar, eso sí, es que el pedido debe estar también bien justificado, ¿no? No puedes presentar cualquier cosa y solo con votos aprobarlo, o al menos en mi consideración es que algo como eso podría ser declarado inconstitucional porque no estarías cumpliendo con el debido proceso, que también implica el derecho a que una resolución como esa sea, digamos, tu derecho a que la decisión en una sanción que te colocan vaya a ser, tenga que ser motivada, ¿no? Entonces, si no hay una motivación adecuada, me parece que también podría pelearse la inconstitucionalidad. Entonces, para que no ocurra eso, tiene que haber una buena justificación, tiene que explicarse por qué es que sí se cumplió con algún criterio, ¿no? Ya sea el criterio que yo les planteaba o algún otro, por qué es que sí se cumplió con el criterio necesario para determinar que hay una vacancia, una incapacidad moral permanente, y entonces ahí es que ya podríamos decir que se ha aplicado bien, ¿no? Bueno, esto es entonces lo que yo les quería plantear. No hay más puntos, como les digo, que es una discusión que es un poco más amplia que esto, incluso da para debatirla un poco más, pero aquí he tratado de resumir algunos de los puntos principales, digamos, de cómo entender la vacancia de nuestra Constitución hoy, más allá de que a varias personas no nos gusta cómo está regulada hoy la vacancia, ¿no? Varios quisiéramos cambiarla, que, como les adelantaba antes, yo creo que debería quedar la vacancia en supuestos simplemente objetivos y más bien ampliarse el 117 para que pueda hacerse de juicio político al presidente por una cantidad más amplia de cosas, ¿no? Pero es diferente lo que nosotros quisiéramos que diga la Constitución a lo que la Constitución dice, ¿no? Entonces,
la lectura actual de la Constitución nos puede llevar más bien a un camino como este, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido para entender un poco mejor esta figura. Y nada, ya nos vemos en la siguiente clase. Gracias.